Hola, ¿qué tal? Hoy día les voy a hablar sobre los tipos de núclidos. Pero primero, antes de eso, tenemos que saber qué es un núclido. Y bueno, un núclido es un átomo. Y como sabemos bien, en un átomo, en la zona extranuclear o nube electrónica, encontramos a los electrones, quienes estos se simbolizan mediante una E con un signo negativo. Y el átomo también va a poseer un núcleo, y en el núcleo encontramos a los protones y neutrones. Los protones son los que poseen carga positiva y se representan mediante una P con un signo positivo. Y los neutrones son los que no poseen carga y se representan mediante una N. A veces también se le coloca una N con un cerito hacia arriba. Igual también es válido, pero en este caso solamente puse una N. Y bueno, en el átomo, en la zona extranuclear, va a poseer una carga negativa, y eso se debe a que posee a los electrones. Y en el núcleo atómico va a poseer una carga positiva, y eso se debe a que posee a los protones. Y bueno, el átomo se va a representar mediante el símbolo de un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno se representa mediante la H, el bromo mediante la B y la R, y por ejemplo también tenemos al nitrógeno que se representa mediante una N. Y bueno, en la representación del elemento encontramos acá al número de masa que se representa mediante una A, y encontramos al número atómico que se representa mediante una Z, y al número de neutrones que se representa mediante una N. El número de masa. El número de masa vendría a ser la suma de los protones más los neutrones. Al número de masa también se le conoce como nucleones fundamentales o también número másico. Y bueno, también número de masa. Y el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones en el átomo. Al número atómico se le conoce como la cantidad de protones o también como carga nuclear o número atómico, como ya les dije. Para hallar al número atómico, simplemente vamos a restar el número de masa menos el número de neutrones. Y luego tenemos al número de neutrones. Y bueno, el número de neutrones también se le conoce como número de partículas neutras. Para hallar la cantidad de neutrones, simplemente restamos el número de masa menos el número atómico. De esta manera hallamos el número de neutrones. Y bueno, teniendo eso en claro, pasamos a hablar a los tipos de núclidos. Vamos a encontrar a los isóbaros, isótonos, isodiáferos, isoelectrónicos y los isótopos. Los isóbaros, isótonos, isodiáferos, isoelectrónicos se caracterizan porque se presentan en átomos de elementos distintos. Esto va a querer decir de que sus propiedades también van a ser distintas, pero se van a diferenciar por alguna razón. Los isóbaros van a presentar igual número de masa, y como le dije, el número de masa, su símbolo es una A. Por ejemplo, el calcio y el argón, ambos poseen igual número de masa, que es 40. El nitrógeno y carbono, ambos poseen igual número de masa, que sería 14. Luego tenemos a los isótonos. Los isótonos poseen igual número de neutrones, que los neutrones se simbolizan mediante una N. Acá tenemos al magnesio y el sodio. Y como les dije, para hallar la cantidad de neutrones, simplemente vamos a restar el número de masa menos el número atómico. Acá, como vemos bien, el magnesio, su cantidad de neutrones es 12. Y la del sodio también es 12. Y al igual, y también lo mismo sucede con el boro y carbono. Poseen la misma cantidad de neutrones. Luego tenemos a los isodiáferos. Hablar de isodiáferos no es tan comúnmente, o sea, me refiero a que comúnmente no se habla mucho sobre los isodiáferos, pero también se debe de conocer sobre este tipo de núcleo. Y bueno, los isodiáferos van a poseer igual cantidad de exceso de neutrones. ¿Y cómo hallo el exceso de neutrones? Simplemente restamos el número de neutrones menos el número atómico. Acá tenemos al bromo y al criptón. El bromo, como vemos bien, posee un número de neutrones de 44 y su número atómico es 35.
El criptón, su número de neutrones es 45 y su número atómico es 36. Si restamos el número de neutrones menos el número atómico, me va a dar 9. En el bromo me da 9 y en el criptón me da 9. Como vemos bien, ambos poseen la misma cantidad de exceso de neutrones. Esos serían los isodiáferos. Luego tenemos a los isoelectrónicos. Los isoelectrónicos van a poseer igual número o cantidad de electrones. Y los electrones se simbolizan mediante una E con un signo negativo. Y bueno, los isoelectrónicos también, como poseen igual número de electrones, va a implicar de que su configuración electrónica de ambos átomos de elementos distintos sean iguales. Acá tenemos al sodio y al neón. El sodio, que sería un catión monovalente. Bueno, acá no aparece el 1, pero aparece solamente el signo, pero se sobreentiende que es un 1. Y bueno, este ha perdido un electrón, o sea, posee 10 electrones. Y el neón posee, como es un átomo neutro, posee 10 electrones. Y si nosotros realizamos la distribución electrónica de ambos, nos vamos a dar cuenta que son iguales. Y estos serían los isoelectrónicos. Y bueno, tenemos a los isótopos. Los isótopos se van a distinguir de los restos. ¿Por qué? Porque estos se van a dar en átomos de un mismo elemento. En cambio, los demás se daban en átomos de elementos distintos. En cambio, los isótopos se dan en átomos de un mismo elemento. Esto quiere decir de que sus propiedades químicas van a ser iguales y que también van a poseer igual cantidad de protones, o sea, igual número atómico. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene sus isótopos y cada uno de ellos tiene su nombre. Tenemos al protio, deuterio y al tritio. Los tres poseen igual número atómico, o sea, igual cantidad de protones, pero también van a poseer distinta cantidad de neutrones, lo que da lugar a que su número de masa sea distinta. Ahora bien, en todo átomo se debe de cumplir que la cantidad de neutrones debe ser mayor o igual que la cantidad de protones, es decir, el número atómico. Como por ejemplo en el bromo, su cantidad de neutrones es 44 y su número atómico es 35. La cantidad de neutrones es mayor que el número atómico y eso es correcto. En el neón también se cumple. La cantidad de neutrones, que es 10, y su número atómico, que es 10, son iguales, así que sí es válido. En el magnesio también. 12 sería su número de neutrones y su número atómico es 12, así que sí cumple. Pero con respecto al átomo de hierro, aquí su número atómico es 30 y su número de neutrones es 26. Como vemos bien, la cantidad de su número atómico es mayor que la cantidad de neutrones y eso es algo que no se debe de cumplir, así que este átomo no existe. Pero con respecto a esta regla va a haber una excepción y va a ser el protio. Como ya sabemos, el protio es un isótopo del hidrógeno. Por cierto, isótopo o híbrido, ambas denominaciones son válidas, o sea, son iguales. Y bueno, el protio va a ser una excepción porque este no posee neutrones. Si nosotros restamos el número de masa menos el número atómico, me da una cantidad de 0 neutrones. Solamente este va a ser una excepción. Y si me vienen preguntas como esta, como por ejemplo, ¿qué átomo no existe? Y podemos observar que la cantidad de neutrones y el número atómico son iguales. Así que sí es válido, sí existe este átomo. Y aquí podemos observar que el número atómico es mayor que la cantidad de neutrones. Pero no hay ningún neutrón, o sea, es cero. Entonces este átomo representa el protio. Y como sabemos bien, este sería una excepción. Pero en este caso, como vemos que el número atómico es mayor que el número de neutrones y no es un protio, entonces este átomo no existe. Y bueno, eso sería todo. Gracias.